Ojalá pudiera decir que ese momento lo cambió todo, que después de que dijera general, el respeto se mantuvo, el silencio cesó, mi familia me vio por quien realmente soy. Pero el reconocimiento, el verdadero, no siempre viene acompañado de aplausos, a veces viene con un punto de mira. Lo que vino después no fue validación, fue vigilancia, interrogatorios. Sombras que se movían cuando yo me movía porque alguien en esa sala no solo me reconoció, también me recordó de una operación pasada que me ordenaron olvidar, y en el momento en que mi nombre apareció en su radar, el pasado que había enterrado empezó a salir a la superficie. Una semana después apareció un expediente en mi escritorio, sin remitente, sin informe previo, solo 5 palabras escritas en rojo: nunca estuviste fuera de servicio. Y de repente, ya no luchaba por respeto, luchaba por sobrevivir. Soy Carmen Velasco, y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de rango o reconocimiento. Es sobre traición. Secretos enterrados más allá de la sangre y una misión que nunca debió salir a la luz. Antes de empezar, quiero saber que estás conmigo. Escribe escuchando en los comentarios o dime desde dónde me ves. Saber que alguien está al otro lado significa más de lo que imaginas, y si esta historia te encuentra, si te hace sentir visto, por favor considera suscribirte. Gracias. Y ahora déjame contártelo todo. La ceremonia en la base de Zaragoza fue perfecta según los estándares militares, helicópteros sobrevolaban en formación. Banderas ondeaban al viento y el sol bañaba de dorado las botas lustradas y los saludos rígidos. Yo estaba en el podio, recibiendo una condecoración por mi trabajo en Oriente Medio, con una cinta en el pecho y el rango de general de división pesando sobre mis hombros. Pero mis ojos no estaban en los generales ni en las cámaras, buscaban en la primera fila, donde mis padres sonreían con gesto ensayado y mi hermana Lucía miraba al frente, impenetrable. Mi padre me dio una leve inclinación de cabeza, firme, calculada, no era orgullo. Era protocolo. Después de la ceremonia, me quité los guantes blancos y me retiré sola al vestuario. En el espejo, vi el reflejo de una soldado a la que el mundo aplaudía, pero yo solo notaba las ojeras marcadas bajo mis ojos. Me senté sola durante más de una hora en los escalones de cemento del patio de entrenamiento. Recostada contra la pared donde los nuevos reclutas solían fumar o susurrar sobre los instructores, apoyé la mano sobre mi costado, siguiendo la cicatriz que me dejó Siria, un recordatorio de donde sangré por una bandera que aún espera que demuestre que merezco estar bajo ella. Nadie en mi familia ha preguntado jamás por esa herida. A pesar del ascenso y de una nueva asignación como asesora de ciberdefensa para una agencia internacional, algo dentro de mí seguía sin cerrarse. Lucía ya no me enviaba mensajes antes de mis reuniones como solía hacer, y la última carta de mi madre se centraba más en proteger la imagen familiar que en felicitarme. Aún así, seguía yendo a las cenas mensuales, preguntaba por la artritis de papá y las misiones de Lucía, pero nuestras conversaciones eran superficiales, frías, corteses. Como si recibieran a una diplomática y no a una hija. Una semana después, en el Ministerio de Defensa, me asignaron una nueva iniciativa cibernética de alto riesgo. Las brechas en la red global sugerían interferencias extranjeras en los sistemas militares. Me eligieron para liderar una estrategia de contención y contraataque clasificada. Era el tipo de encargo que podría llevar a un puesto en el gabinete. Lo acepté no solo por deber, sino porque parte de mí seguía deseando una señal de mi padre que significara fe, no carga. Revisando los materiales del proyecto, encontré un informe de mi despliegue de 2017. Uno que conocía de memoria, pero esta versión tenía una anotación en rojo en el margen. Errores que matan. ¿Quién responde por ellos? Antes no estaba allí y nadie sin mi nivel de acceso debía haberlo visto. Antes de que pudiera investigar más, apareció un mensaje anónimo en mi bandeja segura: un nombre antiguo está de vuelta. Esta vez caerás en casa. Aquella noche me quedé sola. En el campo de entrenamiento, bajo los focos tenues, el viento sacudía mi uniforme. Me tiraba el pelo a la cara mientras apretaba las llaves de mi oficina tan fuerte que los dientes se clavaban en mi palma. El mismo campo donde Lucía y yo practicábamos señales en la oscuridad. A mis espaldas sonó la alarma nocturna de la base, una señal de simulacro, pero en mi interior sabía que no era solo un ejercicio. Se avecinaba una tormenta y esta vez llevaba mi nombre. Siempre creí que los enemigos llevaban otras banderas, hablaban con acento, se ocultaban tras líneas de código o cañones. Nunca esperé que uno se colara en mi vida familiar con una sonrisa y un traje. Supe su nombre por primera vez por Lucía, que estaba entusiasmada con un nuevo consultor asignado a la actualización de la infraestructura cibernética de la base. Viene de Sentinel Estratégico, dijo tomando café. Kane, algo así, es brillante. Y te escucha de verdad. El momento en que pronunció ese nombre, sentí que se me tensaba la columna.
Esa noche hice una búsqueda rápida, la identidad. Era casi perfecta, Víctor Kane, solo una letra diferente del traidor al que creía haber enterrado años atrás, pero sus huellas, aunque borradas, seguían resonando en Ginebra. En sociedades pantalla y credenciales limpias europeas. Lucía, no podía haberlo sabido, no entonces. Kane hizo bien su papel, humilde, herido por un sistema que devora a sus mejores, como él decía. Hablaba en almuerzos, apoyaba a los oficiales jóvenes, saltaba verdades a medias para parecer creíble. Lucía, siempre consciente de que vivía a la sombra de mi historial. Cayó rápido. Cuando le advertí que tuviera cuidado, me respondió: no todos recibimos el foco, Carmen, algunos tenemos que buscar quien nos vea. Mientras tanto, Kane avanzaba más de lo que pensé. Mis padres recibieron un correo anónimo con informes aparentemente clasificados que me señalaban como responsable de un error fatal durante una operación en Siria en 2017. El asunto decía, cito: hija es una heroína porque 4 de sus hombres no volvieron. La semana siguiente, apareció una publicación en un foro militar marginal con registros y diarios operativos supuestamente filtrados con mi firma. Falsos pero creíbles. Una entrada detallaba una maniobra fallida que provocó la muerte de 4 estadounidenses. Medios locales en Aragón difundieron la historia en 48 horas. Me suspendieron de mi cargo como asesora internacional a la espera de revisión. Lucía no dijo nada. Volví sola a la base. En mi oficina estaba precintada mi placa, retirada. Los pocos oficiales que crucé evitaban la mirada o saludaban por compromiso. Un teniente joven me asintió en silencio y luego se dio la vuelta. No lo culpé. En casa, mi padre estaba en la cocina, agarrado a la encimera con los nudillos blancos del esfuerzo, mi madre sentada en la mesa, sosteniendo la impresión del correo como si fuera un programa de funeral. Su voz no tembló, se congeló. ¿Es esto verdad? No respondí. Aquella noche conduje sin rumbo, acabando en la colina donde Lucía y yo practicábamos tiro cuando éramos adolescentes. Me senté en la roca donde apoyábamos los rifles. Me quité la insignia del uniforme y la dejé sobre la piedra. El viento la levantó y la arrastró cuesta abajo. No la seguí. No hacía falta porque por primera vez entendí que esto ya no era sospecha. Era traición. Dicen que los soldados mueren en el campo de batalla. Pero a veces la primera muerte ocurre cuando tu propia familia te da la espalda y nadie necesita apretar el gatillo. No hubo cena esa noche. No hubo comida reconfortante, ni música de fondo. Solo una mesa redonda y un silencio tan tenso que podía romper huesos. Las luces sobre nosotros eran demasiado brillantes, demasiado frías. Como un interrogatorio que salió mal. Las manos de mi padre temblaban mientras doblaba una hoja de papel una y otra vez. Finalmente aclaró la garganta y dijo: necesitamos que nos ayudes a entender qué significa todo esto. No respondí de inmediato. Miré al hombre que me había enseñado la disciplina, el que planchaba mi uniforme de la Academia de Zaragoza antes de cada inspección, y vi a alguien que ya no sabía en qué creer. Hablé en voz baja: no tienes que creerme, pero por favor, no creas antes un correo anónimo que a tu propia hija. Eric soltó una carcajada amarga y se inclinó hacia adelante. Siempre has escondido cosas. ¿Cómo sé que no estás ocultando esto también? No. Respondí. ¿Qué podía decir que no sonara excusa? Esa misma noche, se filtró otra información en los foros. Esta vez no eran documentos manipulados, sino un archivo de audio alterado, mi voz, o algo que sonaba exactamente como ella. Llamando a la operación de Siria en 2017, una trampa mortal dirigida por un comandante idiota, estaba editado con una perfección escalofriante, el ritmo, el tono, incluso las pausas. Parecía real. Y se difundió como pólvora. Intenté denunciarlo, pero cuando algo así sale a la luz, el daño ya está hecho. Mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes de comentarios. Los titulares se afilaban como cuchillas. Entonces, comprendí que Víctor Kane no solo venía a por mí. Estaba dirigiendo una demolición lenta, alimentando al mundo un bocado tras otro. Lo que no sabía en ese momento era que Kane había contratado a un grupo élite de jeques del este de Europa para infiltrarse en bases de datos militares retiradas. Encontraron accesos obsoletos, fallos sin corregir, y los convirtieron en noticias de portada. El Ministerio de Defensa abrió una investigación interna y yo fui colocada inmediatamente en el centro. Mi nombre apareció primero en el memorando clasificado marcado como urgente. Me llamaron. Me interrogaron, me retiraron todo acceso digital. Entregué mis dispositivos oficiales uno por uno. Cuando pregunté si podía al menos quedarme con mi blog de notas cifrado, el oficial ni me miró. Ya no tiene autorización para retener información clasificada, señora. Mi foto desapareció. Del Consejo de Defensa Cibernética Estratégica revocaron mis credenciales. No podía volver a pisar la base de Zaragoza.
Ni siquiera para las sesiones informativas que yo misma había creado. Llamé a Erique. Nada. Escribí a nuestra madre solo para preguntar si papá estaba bien. La respuesta llegó 6 horas después. Una sola palabra, silencio. No era solo el tono. Era una orden. Luego vino el colapso. Periodistas rodearon la casa de mis padres. Un video de mi padre discutiendo con un reportero se volvió viral. El titular, general condecorado traidor. Encubierto, la familia Romero bajo fuego. El estrés fue demasiado. Mi padre sufrió un infarto a la mañana siguiente. Corrí al hospital solo para encontrarme con mi madre cruzada de brazos en el pasillo. Firme como un muro. No puedes entrar, dijo. Esta ya no es tu guerra. Miré más allá, hacia las puertas de la UCI. Las máquinas pitaban detrás del cristal. Mi padre estaba allí, lleno de cables, pálido, más pequeño de lo que recordaba. Y aún así. Cuando intenté avanzar, mi madre no se movió. Su voz me atravesó como un cuchillo. Desde el momento en que te pusiste ese uniforme, dejaste de ser una de los nuestros. Solo nos queda el apellido. Y ahora también lo estás destrozando. No discutí. No lloré. Simplemente me di la vuelta y me fui. Aquella noche dormí en un motel barato, junto a la Nacional. El aire acondicionado temblaba, las paredes olían a lejía y vergüenza. Miré mi credencial militar, la única que aún no me habían confiscado, gastada por los años. Consulté el móvil, ni mensajes, ni llamadas. Solo el resplandor hueco del silencio. Entonces la pantalla se iluminó, número desconocido, línea segura, Hernando. Respondí sin hablar. La voz era áspera, calmada, con ese filo que aún sonaba a mando. General Romero. Sé que no es una traidora. Pausa. Pero nadie más lo cree. Así que tendrá que hacer lo único que sabe hacer mejor que nadie. Demostrar la verdad. A veces crees que caminas a través de un cortafuegos y te das cuenta de que tú eres el fuego que intentan apagar. Corté lazos. Cancelé citas. Borré cuentas. Retiré dinero en efectivo en bloques. Imposibles de rastrear, metí lo esencial en una mochila y desaparecí en una cabaña aislada a las afueras de Zaragoza. Era vieja, silenciosa, deliberadamente fuera del radar, sin rastro, sin dispositivos, sin permisos, sin deudas pendientes. No sabía quién estaba comprometido, quién escuchaba, ni en quién podía confiar. Cada día, a oscuras, reescribí la Operación Siria 2017 desde la memoria. Mapas, decisiones, drones, transmisiones. Analicé cada detalle como si reconstruyera una escena del crimen. Porque Caín hacía lo mismo. Tenía que ganarle a la verdad. Entonces lo encontré. En un disco duro antiguo que había respaldado años atrás, uno que ningún analista había revisado. Un archivo oculto dentro de una carpeta mal nombrada. Una línea enterrada en el caos me heló la sangre, señal de dron redirigida por interferencia no identificada, sin imagen. Las 7 minutos 13 segundos en su día lo achacamos a fallo técnico. Clima, arena, error de software. Pero ahora, con todo lo que Caín había montado, no era un fallo. Era una brecha. Alguien saboteó nuestra transmisión y la usó para inculparme. Me alejé de la pantalla, el corazón a mil. Las manos frías. No era solo difamación. Era un montaje desde entonces. Ahora me tocaba terminar lo que ellos comenzaron. Esa noche llené las paredes con hilos y notas. A la vieja escuela. Localizaciones, cadenas de mando, contratos. En el centro. Su cara, un sol negro rodeado de nombres que alguna vez creí intocables. Los ojos me ardían de insomnio. Las manos manchadas de tinta. Saqué mi insignia del monedero y la clavé en la pared. No por orgullo. Como recordatorio. Mi juramento no era al ejército. Era la verdad. Y entonces, cerca de la medianoche, llegó el golpe. No era tímido. Era el tipo de golpe que da a alguien con rango, que no espera ser rechazado. Tomé mi arma y me acerqué sin hacer ruido. Al abrir la puerta, con el arma en alto. El hombre no se inmutó. Ya era hora, dijo. El general Hernando. Estaba allí, más viejo, más cansado, pero con la misma mirada de acero con la que una vez me ascendió con un simple gesto y un no la cajes. Entró sin pedir permiso, observó el caos ordenado, mapas, notas a mano. Tras un silencio. Dijo, hiciste bien en no hacerlo público. Esto llega más alto de lo que nadie quiere admitir. Me confirmó lo que ya sospechaba, Caín no actuó solo. Había gente dentro de defensa, con mucho que ganar con mi caída. Nombres que ninguno dijo en voz alta. He seguido las migas de pan, dijo Hernando. No podía actuar oficialmente. Pero puedo ayudarte. Y añadió, si metes la pata, no volveré a salvarte. Le pedí apoyo operativo, pero sin pasar por el ministerio. Necesitaba autoridad total, fuera de registro, un equipo limpio. Aceptó. 3 identidades falsas. Sin cobertura aérea ni plan de rescate.
Si esto sale mal, advirtió, usted nunca existió. Me bastaba. Armé mi equipo al día siguiente. El primer llamado fue a Jacobo, genio del código, obsesionado con el anonimato. El único capaz de romper cifrados antes de acabar una lata de Monster. Luego vino Elena, francotiradora en la que confiaba mi vida, que me sacó de una zona de fuego en Yemen con un disparo y un tobillo roto. Y Marco, especialista en combate, exagente de inteligencia. Sombra entre sombras, apparative kind of man, WH, or could work through fire. If it meant saving his team, we didn't need ceremony, we needed clarity, one shot, one mission, one goal, bring came. Down before he buried me for good that night, the pin and abandoned weapons depot in Georgia, I direct that tarp of an old mission board, das felt die like-ish, I wrote slowly deliberately with. Black mark and a clean white Cephas Rotterdam. Firebas el 5-step bet, look teach up them in the eyes, he thinks I'm broke and he said, but I'm still alive and I'm coming for him, they call me a strategist, but for me very strategy is born out of. The Spatian Wheel ended in the Netherlands, and the name of a fake research and credentials published cave stories, airtight, like handle the digital footprint service paperwork the kind of metadatas light up hand that would fully be the most. Cynical Customs official Rotterdam was called then. I remembered maybe it wasn't the weather, maybe it was just me every step feeling like it echoed too loudly in a city that didn't now exist at Jake traced the source up se. Forged documents to a facility just outside the city. From the outside, it looked like a cutting-edge cybersecurity institute. Inside it was a fortress or shell company with a military server tagged behind biometric motion sensitive corridors, and the skeleton crew of ex-mayors guarding it with silent precision. Kane wasn't just hiding data, he was protecting a story built to destroy me and he'd written himself the ending he just hadn't accounted for. Me rewriting it that night, Lynn and I went in to take the paymate. A storm rolled in rain, sweeping across the roof as we moved from shadow to shadow. She crouched to plant a thermal beacon near se. West wall, something we used later to hack the climate senses, but as soon as he glab touched metal, a low hum sounded my stomach drop. We froze, a red light flickered above us, hit signature engaged. I grabbed Lina's wrist and pulled her down. We dropped from the roof and into the tick, and the brush behind the storage silo. 30 seconds later, two guards passed by, rifles ready, scanning with them and lenses. We didn't move, didn't breathe for 4 minutes. We lay in the dead, my heartbeat loud in my ears until they passed back at the hotel, soaked to the bone. Jake and Femda we West Fear, they've upgraded 3 frequency rotations in 2 weeks. Someone knows we're coming. The data grid he displayed glowed with layered security protocols too. Advanced for civilian use, this was military tech. Illegally repurposed slapping its a desatican head ground bolde, and then there was a naked my door. I opened it, with my sidearm drawn. Erika stood there in soaked a thingish bleeding along her cheek down. Her eyes well lit with fury, but beneath it fear. What the hell are you doing here? I hissed head to come, she said. I saw the files and mom's laptop. I know you're telling the truth, and I'm not going to let you walk into this alone. I wanted to scream, I wanted to throw something, but I saw the guilt that determination she'd come because she realized too late how much damage her silence had done. I told her to leave, she refused. I trusted their own people, she said, but I need to see with my own eyes what you're fighting, not from a screen, not from Kane's lies from you. I gave her on a chance, stay in the shadows, manate from the remote, bend, no weapons, no action, unless I called her in. She agreed, and for the first time in a long time, I believed her. We began prep Marco. Mepta led to checkpoint Sarir Sebas. Entrance in the central shaft, leading to the main server room. They clouded a portable disruptor that would give us a 3-minute blackout window and a motion senses and heat tracking. Lina cleaned her rifle by movement, precise, silent like she was exercising ghosts from steel. I sat on the floor alone for a moment, fingers brushing over an old photo I kept folded in my wallet. My father standing in uniform years before the doubt before se. Disappointment. I whispered to no one. You once told me soldiers don't fight for orders, they fight for what they can't afford to lose, and tonight I had too much to lose. The sky was ink black when we breached the peimate. We slipped through electrified fence using Jake's Palsheme, Evey. Step was the geste vibrate matched. The entrance was sealed with a fingerprint scanner. Jake knelt, fitted a small device over it, and within 20 seconds it blinked, remote fast through, tight. Cory desde Kinande que me aslina cabendir. Engels Marco checking corners. Finally we reached the server room. The door hissed open, and then the lights went red. The lineup text blinked across the screen in white. Welcome back, General Walsh as Iron. Split the silence till doors slammed shut. Behind us over the intercom, Kane's voices through the speakers came venomous. Your family abandoned you, General, so tell me, what are you still fighting for? I stared at the screen. Uno stared my sidearm and raised it to silence above me. My voice was low, steady, cold. I'm fighting for what you've never had done. I don't believe in light anymore, but I've learned how to shape the darkness so my enemies can't hide in it. The alarm
Shattered the silence like a siren from hellre. Lights troved across the facility, the steel doors slammed shut behind us, and the room buzzed with a countdown 5 minutes, a pulsing number glowed, and the mainframe, initiating self-destruct sequence. Jack was already at the console, fingers flying, as he connected a flash drive pulling a data faster than the CV could fight the clean to her position near the entrance rifle labs can intrude an errogless latin the steel y shut the metal instrument table into place as a makeshift. Barrier crouching low behind it, Marcons pulled a line-up tactical wire in the back door ledge in a desperate attempt to delay whatever was coming on the screen beside Jake Live 5 France. Internal surveillance flicked to Live 6. Hostiles armed to the teeth, moving fast down the corridor toward our location, y glanced once at the clock, 4 minutes and 12 seconds. We didn't have time in motion to split Marcos straight to guard Jack. Lena held position and Jack left out of the room. Drawing fire immediately as it and the corner bullet slammed into the wall behind me, dove into the corridor, rolled behind the structural column, and drew my sidearm when the first soldier around that. The corner was already moving as slash to say. Nick with my knife a shot through the second throat and the smoke grenade into the third wave of bots tutting down the stairs. One of them got a round off before going down, bending hit sliced across. My appear me grit my teeth, there was no time to bleed. Jake's voice echoed from the room 2 more minutes. That's when his screen lit up. Kane's face impassively conflict into view. I warned you, he said, you're still pretending this. Metes but it doesn't, they won't left you even. Your family, you're just noise in a war, no one hears anymore. Jake Matedakes, refusing to look up, I didn't face the screen, I don't need anyone behind me, I said I only need to stand on my own. Anotar en la pantalla del monitor apareció el fogonazo de un francotirador apuntando a la posición de Lena, pero no era uno de los hombres de Rivas. 3 disparos secos rompieron el aire, perfectamente espaciados uno tras otro. 3 soldados cayeron, impactos limpios en la cabeza desde una distancia que exigía más que habilidad, era instinto. Era rabia, era Nuria. Mi radio chisporroteó. Clara, Clara, ¿me copias? Me quedé paralizada. ¿Qué demonios haces aquí? Su voz sonaba forzada, sin aliento pero firme. Aún me debes ese abrazo. No pienso morir sin recibirlo. Sentí un nudo en la garganta. Algo peligrosamente cercano al pánico. Desobedeciste una orden directa, solté. He seguido a mi hermana, replicó. Pero entonces el cuarto disparo falló. La vieron. Uno de ellos devolvió el fuego. Escuché su grito. Luego silencio. La alcanzaron en la azotea. Vi su silueta desplomarse tras un parapeto. La mira de su rifle apuntaba en un ángulo erróneo. Salí disparada del pasillo y atravesé la puerta de acceso al tejado. Uno de los mercenarios de Rivas tenía a Lena acorralada. Otro subía por la escalera de incendios hacia Nuria. No lo pensé. Solo actué. Me deslicé por el cemento mojado. Levanté el arma y abatí a ambos atacantes en 2 disparos certeros. Llegué primero hasta Lena, la arrastré hasta cubrirla y después fui hacia Nuria. Estaba pálida, sangrando por el hombro, su piel fría y húmeda. Le pasé el brazo por el cuello y medio la arrastré. Medio la cargué escaleras abajo mientras Lena nos cubría. De vuelta en la sala de servidores. La voz de Hugo sobresalía del caos. Está hecho. Tengo los datos originales. Apreté el detonador del PM. Un zumbido agudo llenó el aire y entonces todo se detuvo, las luces rojas, la cuenta atrás. El zumbido de destrucción. El núcleo quedó frito. Pero nuestra copia estaba intacta. Aunque no estábamos a salvo todavía. La desconexión activó el protocolo de contingencia. Las luces se apagaron. Se activó el modo de bloqueo de emergencia. Cada salida era ahora una trampa mortal. Corrimos por escaleras que olían a aceite y ozono. Por pasillos aún humeantes por el calor de los cables cortados. Lena derribó a otros 2 perseguidores que nos seguían a ciegas. Marco sujetó a Hugo al resbalar en una baldosa mojada. Yo cargaba con Nuria, su cabeza apoyada en mi hombro, susurrando disculpas que no podía oír. Su sangre empapaba mi chaqueta. Caliente y aterradora. Llegamos al conducto de ventilación, detrás de la sala del reactor. La explosión ya había comenzado. Llamas rugían desde la red de energía auxiliar. Marcos preparó el equipo de descenso. 1 a 1, caímos por el túnel cubierto de humo. Aterrizando con fuerza en el pavimento del callejón detrás del complejo. Y entonces, un último instante, subí al tejado para cortar el último cable. De pie allí, el viento cortando mi rostro, giré para echar un último vistazo. En la pared en ruinas de la sala de mando, una pantalla aún brillaba entre el humo. Las palabras de Rivas, su evangelio, ardían en rojo distorsionado: familia, confianza, fama. Exhalé con amargura. Todo mal, dije. Luego salté al humo. La casa estaba en silencio. Un refugio escondido en los bordes de la campiña catalana, lo bastante lejos de la ciudad como para parecer exilio. La noche pesaba sobre los campos.
A lo lejos, una sirena de ambulancia gemía entre la oscuridad y luego desaparecía. Dentro, me arrodillé junto al pequeño catre donde yacía Nuria inconsciente. Su respiración débil pero constante. La habitación. Olía a antiséptico, sudor y pólvora que aún se adhería a mi chaqueta. Retiré los vendajes empapados de sangre de su hombro con dedos que se negaban a temblar. Ella se agitó, luego abrió los ojos, pálidos y vidriosos pero enfocados. Parpadeó hacia mí como si no estuviera segura de que yo fuera real. Confié en el hombre equivocado, susurró. Y pensé que nunca me perdonarías. No respondí. En su lugar, saqué una foto desgastada de mi mochila, arrugada, descolorida por años escondida, entre papeles y equipaje, 2 chicas con uniforme de cadetes. Firmes ante el arco de ingreso de la Academia de Zaragoza. Ella la miró, sus labios temblaron. Te perdoné, dije, en el momento en que apretaste el gatillo para salvar a Lena. No hablamos después de eso, no realmente. Las palabras parecían demasiado y a la vez insuficientes. En cambio, retiré la última capa de gasa. Limpié la herida y coloqué nuevas tiras. Su mano encontró la mía y la sostuvo. Al moverme para coger más suministros, el borde de mi camisa se levantó lo justo para revelar una cicatriz larga curvándose por mi costado izquierdo. Ella la vio. Sus ojos no preguntaron, pero se suavizaron. Era la primera vez que se la mostraba. Una de muchas, llevadas en silencio. Una tregua silenciosa, una verdad muda. Yo también había estado rota, y de algún modo aprendí a seguir adelante. Sus ojos se llenaron, pero no derramaron. Fue suficiente. Al otro lado de la habitación. Hugo tecleaba furiosamente, murmurando maldiciones, mientras línea tras línea de datos cifrados se descifraban. Entonces su voz cortó el silencio. Chicos, tenemos algo. Tenemos mucho. Los archivos extraídos del complejo de Tarragona no eran solo explosivos. Eran radiactivos. Documentos falsificados ligados a software militar solo usado en una base segura en Rumanía. 12 millones de euros canalizados a través de empresas pantalla hacia uno de los alias de Rivas. Tantos nombres, colaboradores clave enterrados bajo capas de seudónimos. Pero uno detuvo el aire en la sala. Un antiguo asesor de seguridad nacional, aún activo en el circuito internacional de inteligencia. Sentí el frío trepar por mi columna otra vez. Esto no era solo una operación de limpieza. Era una guerra que jamás admitieron que estábamos perdiendo. Tomé el teléfono y llamé a la única persona que podía volcar el tablero. General Cifuentes, dije, tengo lo que necesita. Y quiero lo que siempre debí tener, una orden internacional de arresto. Un equipo de intervención y la oportunidad de acabar con esto de una vez por todas. Para cazar a un depredador no se corre tras él, se espera ver dónde se arrastra para sangrar, y Rivas, por muchos disfraces que usara. Aún necesitaba ver sus victorias. No se escondería en silencio. Querría escuchar los aplausos. Usando los datos recuperados por Hugo, rastreamos su ubicación actual, un antiguo centro logístico de la OTAN en desuso, entre Austria y Eslovenia. Sobre el papel, estaba abandonado. Pero el infrarrojo mostraba firmas térmicas, señales encriptadas, y un ritmo de entregas demasiado regular. El general Cifuentes me recibió en Bruselas, estudió el mapa satelital y luego me miró. No se trata solo de cerrar la operación de Rivas. Se trata de cerrar la puerta que abriste en 2017. No se equivocaba. Aquella misión. La operación Centinela fue mía y sus efectos colaterales aún se extendían por continentes. Esto era penitencia. Oficiales del Ministerio de Defensa. Agentes de Jure Pulimando Militar desde Zaragoza coordinaron el golpe final. Operación Valquiria. Un objetivo, capturar a Rivas con vida. Y una norma. No más verdades enterradas. Nuria, aún recuperándose pero terca como siempre, pidió integrarse al equipo de mando desde el centro en Alemania. Una vez creí en un hombre que mintió a todos. Incluyéndome, dijo. Ahora creo en la verdad. Déjenme demostrar que aún importa. Pero justo antes del despliegue, otro giro nos sacudió. Lena detectó una anomalía extraña en los registros de comunicación. Uno de los nuestros, el teniente coronel de la Peña, había insertado informes falsificados en el sistema interno hacía meses. Rivas no solo se había infiltrado desde fuera, tenía títeres dentro de la casa. De la Peña fue arrestado en el acto. Al ser escoltado, se volvió hacia mí y dijo, Rivas no está solo. Pero tú sí, y algún día otra Nuria te pondrá una bala en la espalda. Lo miré fijo. No todos traicionan, respondí. Sin más demoras, cayó la noche. Empezó la operación Valquiria. Nos acercamos, bajo la cobertura de niebla y silencio. Lena se colocó primero, su rifle ajustado a 400 metros. Su respiración sincronizada con la mía por los audífonos. Marcos lideró al equipo de explosivos por las compuertas inferiores. Yo tomé la delantera por el corredor central. La niebla se deslizaba sobre el concreto.
Mis botas no hacían ruido. La sala de control central brillaba tenuemente en azul neón sobre el frío azulejo. Y ahí estaba él, Víctor Rivas, sentado como un rey en un trono de ruido, girando licor oscuro, en una copa. Has perdido mucho para llegar hasta aquí, dijo, y has matado aún más. No levanté mi arma. Coloqué el transmisor de datos sobre la mesa entre los dos. Tú has matado demasiados como para fingir que te queda otro destino, él rió. La gente me creyó. Igual que tu familia te creyó a ti, tú y yo no. Somos tan distintos. Mi voz fue baja. Sí lo somos. Porque cuando me traicionaron no me tumbé. Elegí decir la verdad, y la traje conmigo. Alargó la mano hacia la consola. El pánico le cruzó los ojos, pero antes de que pudiera activar el borrado de datos, la voz de Nuria irrumpió por el altavoz. Hola. Señor Rivas, he desviado sus códigos de acceso. Esta noche no se borra nada. Su rostro se deformó, rabia, miedo, confusión. Se lanzó. Fui más rápida. Colisionamos con fuerza, sus manos buscando mi pistola, pero yo me había preparado para este momento. Giré, bajé el centro de gravedad, le bloqueé la muñeca y lo estampé contra el suelo. Mi arma en la base de su cráneo, su aliento entrecortado, me incliné. Yo lucho por quienes me abandonaron. Porque algunos aún merecen ser protegidos. Tú luchas por el eco de tu propia voz. Por eso pierdes. Afuera. El cielo empezaba a despejarse mientras sacaban a Rivas esposado. Los focos cortaban la niebla. Los medios internacionales estallaban, desmantelan red de espionaje de alto nivel. Éxito de la Operación Valquiria. De pie en las ruinas de la antigua base, la bandera española, antes oxidada y desgarrada, volvía a ondear en el mástil central. Y junto a mí, Nuria permanecía en silencio, el hombro vendado. El rostro sereno. Le puse una mano en el hombro. Eso fue todo. Ya no quedaban palabras. Antes creía que el honor era algo que se llevaba como el uniforme, como el rango, pero ahora sé que es lo que permanece en tus manos cuando todo lo demás te ha sido arrebatado. Una semana después de la Operación Valquiria, me presenté en el Ministerio de Defensa. No para testificar, no para pelear, solo para hablar. La prensa se agolpaba como buitres con traje. Micrófonos en alto como fusiles. Mi nombre estaba en todas partes, titulares de Madrid a Viena, General Española lidera operación internacional, Clara Valls desmantela red global de espionaje. Pero para mí no se trataba de titulares, se trataba de enfrentar el silencio que una vez tragó mi nombre entero. Llevaba uniforme de gala, sin estrellas, sin insignias, solo una solapa, en blanco y una hoja de papel que no leí. Miré al mar de cámaras y dije, no estoy aquí para reclamar un título. Estoy aquí por todos los que fueron acusados y abandonados, por los que fueron llamados mentirosos en vez de testigos, por los que su silencio se confundió con vergüenza. Elegí no alejarme de la verdad, incluso cuando dejó cicatrices que ningún rango puede cubrir. Al bajar del estrado, la prensa se abalanzó, pero se detuvo en seco. Desde un pasillo lateral apareció algo que no esperaba, mi padre, el coronel Valls, en silla de ruedas empujado por Nuria. Se incorporó, rígido, inestable, pero él, un periodista, se acercó y le ofreció un micrófono. Él lo aceptó con la voz entrecortada. Le enseñé a mi hija a no manchar nunca el uniforme, dijo, pero me equivoqué. Lo manché el día que dudé de la única persona que juró defenderlo. Mi madre buscó mi mano, no dijo nada, no hacía falta. Clara permanecía a su lado. La mirada baja. Eres lo mejor en lo que me equivoqué, susurró. No respondí, pero, por primera vez en años, mis lágrimas no nacían del dolor, sino de saber que, por fin, alguien me defendía. 2 semanas después, el Ministerio de Defensa organizó un acto oficial no solo para limpiar mi nombre, sino para honrarlo. Generala de división, así me llamaban ahora. Una de las pocas mujeres en la historia militar de España en alcanzar ese rango, la medalla la entregó directamente el general Sanz. Su voz no tembló. Has defendido algo más que la seguridad del Estado, General Arruid. Has protegido el principio más noble de este uniforme, que nadie se queda atrás, ni siquiera cuando el mundo entero te da la espalda. No me quedé mucho tiempo después del acto. Rechacé la oferta de un puesto permanente en la Comisión de Defensa de la Unión Europea. Ese tipo de poder nunca me interesó. Volví a la base de Zaragoza, al lugar donde empezó todo y donde una vez me dijeron que no tenía sitio. Acepté un puesto como instructora táctica. Sin medallas en el pecho, sin cámaras, solo una clase de nuevos oficiales. Y sentada en primera fila, aún recuperándose pero firme, estaba Clara, ahora oficialmente teniente coronel. No me saludó con un hola. Hermana, se puso de pie y saludó. Generala de división Ruiz, dijo, la clase está lista. No traía una lección preparada, solo una frase, cuando el mundo deja de creer en ti, no necesitas permiso para creer en ti misma.
Solo lucha para recuperar esa creencia, poco a poco, fuera. La brisa de la mañana agitaba las banderas en el campo de instrucción. Los cadetes guardaban silencio y me observaban, no como si fuera una heroína, sino como alguien que había conseguido regresar. Antes pensaba que volver significaba que alguien te estaba esperando. Ahora sé que volver significa pisar sin temblar. El lugar que una vez te rompió, el otoño en Zaragoza, lo tiñe todo de rojo y oro. El campo de maniobras resplandece con hojas secas, el aire es fresco. Las botas repican sobre el cemento con ritmo firme. Llevaba el uniforme más sencillo, sin galones ni brillo. No lo necesitaba. Cada paso que daba decía todo lo que necesitaba decir. Pasé junto a las mismas barracas, donde una vez me cerraron las puertas, ahora estaban abiertas. Ahora tenía las llaves. Dentro del aula táctica, Clara ocupaba la primera fila. Sus hombros aún sostenidos por una férula suave, pero sus ojos, firmes y orgullosos. No me llamó hermana delante de los demás, pero en su mirada vi cómo aquella confianza rota se había reconstruido entre disparos y dignidad. Generala de División Ruiz, dijo de pie y erguida, estamos listos. Sonreí con suavidad. No he venido a enseñaros cómo ganar. He venido a recordaros que, si llega el día en que nadie esté a vuestro lado, aún podéis decidir si estaréis con vosotras mismas. Aquella noche, durante una pequeña celebración, muchos esperaban que anunciara un destino definitivo. Una carrera hasta la jubilación. Tomé el micrófono y el silencio fue inmediato. Al terminar este ciclo de instrucción, dije, dejo el ejército. No por cansancio, no por derrota, sino porque he cumplido con lo que vine a hacer. Y ahora, es el momento de que personas como Clara escriban los siguientes capítulos. Capítulos que no estén manchados con mi sangre. No hubo aplausos, ni discursos. Solo silencio. Y en ese silencio, el respeto sonaba más fuerte que cualquier himno. A la mañana siguiente, mientras el sol asomaba sobre el campo de entrenamiento, me encontré sola, con una pequeña placa de madera entre las manos. Centro de Instrucción Ruiz, el honor empieza aquí. Decía, Clara se me unió en silencio, ofreciéndome una taza de café negro, sin leche ni azúcar. Perfecto, dije. ¿Recuerdas? Recuerdo más de lo que crees, respondió. Juntas, miramos hacia el campo de tiro, donde la nueva promoción de cadetes entrenaba. No había rumores, ni susurros sobre juicios o tribunales. Solo sol de mañana y el peso de todo lo que habíamos sobrevivido. Giré hacia la luz y dejé que el viento nos envolviera. En el despacho, detrás, las medallas colgadas en la pared tintineaban levemente. Había sobrevivido a la guerra, pero lo que realmente me había fortalecido era sobrevivir al silencio de mi propia familia. Porque no volví para ser perdonada, volví para perdonar. A veces, las batallas que libramos no están en tierra extranjera, sino en el silencio de aquellos en quienes una vez confiamos. Y a veces, la mayor victoria no es ser vista, sino decidir mantenerse en pie. Incluso cuando nadie te está mirando. Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos abajo. Y considera suscribirte.